muchachos, otro día en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a ir a uno de los lugares más icónicos. John Lennon pasó sus últimos momentos de vida. Es un lugar muy famoso, me parece muy interesante. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito la historia. También les voy a mostrar un homenaje que le hicieron a él en Central Park. Es un video muy interesante. Entonces, nada, muchachos, vamos pues. Al lugar, había dicho, el edificio Dakota, ubicado en Manhattan, al frente de Central Park. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently, he was killed almost immediately. The man who shot John Lennon walked up to the musician as he was leaving his limousine. According to eyewitnesses, he said, "Mr. Lennon," and then fired at him point blank at least 5 times. Bueno, el responsable de los hechos fue Mark David Chapman, quien el 8 de diciembre de 1980, más o menos sobre las 11 de la noche, interceptó a Lennon con Yoko Ono cuando estaban entrando a este lugar. De los 5 disparos que Chapman realizó, 4 impactaron contra Lennon, siendo esta la causa de su muerte. Lennon was coming home from a late-night recording session accompanied by his wife, Yoko Ono, when the attack occurred. Police say the assailant shouted Lennon's name before running up behind him with a .38 caliber revolver. At least 5 shots were fired, inflicting 7 wounds, 2 in the arm, 2 in the leg, but the 3 wounds to the chest did the most damage. Lennon stumbled up the steps into the apartment house, declaring, "I've been shot," before he fell face down in an office area, his wife looking on horrified. The suspect in custody is identified as 25-year-old Mark David Chapman from Hawaii. Police say he'd been in the New York area for about a week, apparently stalking Lennon, hanging out at Lennon's apartment house over the weekend, asking for the former Beatle. The two met briefly earlier in the evening when Chapman asked Lennon to autograph a record album. Lennon complied. Action to save Lennon's life was quick but fruitless. Though he was rushed to Roosevelt Hospital in the back of a police car, Lennon was dead on arrival. Al día siguiente salieron miles de titulares alrededor de todo el mundo, pues este día había quedado marcado en la historia como el día en que había muerto un artista y había nacido una leyenda. Chapman habría llegado a la ciudad de Nueva York con un claro propósito y una pequeña maleta, en donde llevaba varios discos de los Beatles, algunos de John Lennon en solitario, un revólver 38 Special y varias balas, de las cuales 4 fueron las que causaron la muerte del cantante. I said, "John, would you sign my album?" And he said, "Sure." He wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. He said, "Is that all? Do you want anything else?" And I felt then and now that he knew something subconsciously, that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. Al confrontar a Chapman sobre las razones por cuál había cometido este crimen, él dijo que simplemente era por gloria personal, que estaba arrepentido y que sabía que lo que había hecho era malo, que simplemente buscaba fama y que se resignaba a ser un don nadie, por lo cual él veía que matando a John Lennon era la forma que iba a conseguir mucha fama y marcarse y establecerse en la historia de la humanidad. I was sitting at the inside of the arch of the Dakota building, and it was dark, it was windy. West and 72nd, and I see this limousine pulled up, the door opened, the rear left door opened, Yoko got out, John came out, and he looked at me, and I think he recognized, here's the fella that I signed the album earlier. And he walked past me. I took 5 steps toward the street, turned, withdrew my Charter Arms .38, and fired 5 shots into his back. Strawberry Fields es un área de 10.000 metros cuadrados en Central Park que rinde homenaje al cantante.
Se escogió este lugar para hacer el homenaje a John Lennon, ya que era uno de los favoritos con su pareja para compartir, ubicado justamente enfrente del edificio Dakota, que es donde ellos vivían. Llegando al icónico mosaico Imagine, que fue diseñado por un grupo de artistas en Nápoles, Italia. Tuvo este nombre conmemorando la famosa canción del artista. Como les digo, el mosaico está en el lugar donde murió John Lennon, que es exactamente aquí al frente. Literalmente acá al frente está el edificio. Al día de hoy han pasado 43 años desde la muerte de Lennon. David Chapman recibió una condena a cadena perpetua en donde múltiples veces ha apelado a la libertad condicional desde que tuvo acceso a ella en el año 2000. La próxima oportunidad para apelar es en el año 2024, en donde probablemente la respuesta va a ser la misma que antes. Se me hizo de noche, por acá voy a dejar este video. Cuéntenme qué les pareció, espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Y nada, muchachos, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene con un video nuevo. If I was dead, they wouldn't be angry at me. If I'd conveniently died in the mid-70s after a rock and roll album or Walls and Bridges, and they'd all be writing this worshipful stuff about what a great guy, and and wasn't he funny with a Tampax on his head? All that stuff, like, it's all right when you're dead, you see.